Hola, buenas tardes. Soy Minerva Abad, coordinadora del máster de Dermocosmética y Formulación de AMIR. Y en el webinar de hoy tengo la intención de presentaros el máster de Dermocosmética y Formulación y contaros con un poco más de detalle en qué consiste, qué os ofrecemos a través de nuestro máster y un poco qué os vais a encontrar cuando decidáis formaros con nosotros. Entonces, si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación y a partir de ahí os voy explicando en qué consiste. Bueno, pues el máster de formulación, de dermocosmética y formulación, a ver si me deja pasar. Ahora. Es un máster que tiene 60 créditos, que está avalado por la Universidad UDIMA de Madrid, la Universidad a Distancia, y que contamos también con la colaboración de Uber como empresa de producto cosmético final y la SEC, que es la Sociedad Española de Químicos Cosméticos y es la sociedad que de alguna manera reúne a todos los técnicos de la industria cosmética, ¿vale? Pues tenemos una especie de colaboración con ellos y de alguna manera pues nuestros alumnos se pueden beneficiar incluso de formar parte de forma gratuita durante 2 años de la SEC para poder pues participar de sus jornadas, de sus eventos, de todo su contenido y también de su bolsa de trabajo. ¿Vale? Entonces me gusta explicároslo para que de primera sepáis que existe esta colaboración y que nos ayuda a hacer mucho networking con nuestros alumnos. Después deciros que la duración del máster son 8 meses. Nosotros presentamos normalmente 2 ediciones, una en abril y una en octubre, ¿vale? Os podéis matricular a cualquiera de las dos. Y tiene un formato semipresencial y flexible. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener unas clases teóricas que van a estar grabadas y a vuestra disposición para que podáis hacer el seguimiento de esas clases donde y cuando queráis, o sea, sin desplazamientos. Y flexible porque vosotros marcáis vuestros horarios de estudios, vuestros tiempos. Simplemente nosotros en el máster para ayudar a organizaros os ofrecemos una especie de cronograma para que tengáis una guía, pero por supuesto queda ya en vuestra mano el poderos organizar de otra manera según vuestras obligaciones, vuestras responsabilidades y al final pues vuestra vida personal, laboral, etcétera. Y tiene un contenido de 100 horas. 100 horas de prácticas que son o presenciales o teórico-prácticas que se hacen de manera en formato online. ¿Por qué decimos semipresencial? Porque unas 60 horas aproximadamente de esas prácticas son presenciales. Las prácticas presenciales sabéis que no son obligatorias en nuestro máster, pero sí que son muy recomendables. Nosotros siempre os animamos a que en la medida de lo posible os organicéis para poder asistir a las prácticas, que después os explicaré de una forma más detallada porque consideramos que es la forma de establecer un contacto tanto con compañeros como con profesores y de ahí siempre, siempre se obtienen muchísimos beneficios, proyectos compartidos y salen muchas cosas que de verdad que merecen la pena. Y por último, os voy a hablar del equipo docente. El equipo docente es una de las cosas que más orgullosas me siento yo de este máster, porque hemos conseguido recopilar a los docentes, yo creo que a los mejores docentes que podíamos ofreceros. Hemos buscado a profesionales que se dedican concretamente a la materia que os van a dar en el máster. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido que aparte del contenido teórico, poderos ofrecer algo más. Y ese algo más es la experiencia que tiene el propio docente. Por lo tanto, si un docente va a dar una parte de formulación, queremos que su día a día sea formular esta categoría de productos, porque de esta manera, aparte de, como os decía, ese contenido teórico, os va a aportar su experiencia, sus anécdotas, sus errores, ¿vale? Pequeños trucos para poder evitar estos errores que habitualmente se cometen y consideramos que esto es lo que realmente aporta un plus en esta formación, ¿vale? Por esto estamos tan contentas del equipo docente que tenemos. ¿Se puede pasar? Sí. A continuación, os voy a hablar de los módulos
que tenemos en el máster, de cómo hemos estructurado este máster para que el aprendizaje vaya siendo progresivo y vayamos, ¿no?, subiendo de nivel a medida que vamos avanzando en el máster. Por supuesto, el máster ha sido diseñado tanto para profesionales que acaban ahora, que han acabado ahora su carrera, su titulación y quieren pues entrar en el mercado laboral, como para aquellos profesionales que ya están dentro del mercado laboral y lo que pretenden es actualizarse o formarse de una manera más especializada en el tema de dermocosmética y formulación. Entonces, hemos diseñado el máster para que tengáis un amplio abanico de posibilidades, tanto para introduciros en el mundo laboral como para esta especialización que os comentaba. Y por ello, en el primer módulo, que es el módulo de introducción, lo primero que hacemos es presentaros el marco legal, daros una definición conceptual de lo que es la industria cosmética y de lo que es el desarrollo de un producto cosmético y hablaros del marco legal que nos aplica, porque pensamos que es importante que sepáis deberes, responsabilidades y a qué legislación atenerse para desarrollar y comercializar un producto cosmético. Es verdad que muchas veces os comentamos que al ser una parte legal, ¿no?, de reglamentación, pues es un poquito más densa, pero yo creo que la persona que lo imparte, que es una persona que lleva toda la vida en Estampa, ahora ya no está en Estampa, pero sigue como consultora para temas legales en la introducción de productos cosméticos en el mercado y creo que lo explica de una forma muy amena. Lo que pretendemos con esto es que conozcáis el reglamento, que sepáis dónde buscar y donde aseguraros de que vuestro producto cosmético está cumpliendo con todos los términos legales que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Entonces, este sería el primer módulo y en el segundo módulo ya empezamos a entrar en materia, empezamos a entrar en contenido. ¿Y de qué os hablamos? Os hablamos de ingredientes cosméticos. Hemos dividido este módulo en diferentes temas donde se os habla de los diferentes ingredientes cosméticos que podemos utilizar en formulación. No solo hablamos de principios activos, que es lo más relevante, ¿no?, a nivel de eficacia, sino que también os hablamos de conservantes, de estabilizantes, de tensioactivos, de emulsionantes, de emolientes. Vamos viendo progresivamente todas las categorías para que sepáis la multitud de ingredientes que nos pueden ser útiles para desarrollar un producto cosmético. Y una vez ya tenemos claro todos los ingredientes con los que podemos trabajar, ya nos ponemos a formular. Y ahí tenemos los módulos 3 y 4. En el módulo 3 vamos a ver formulación, cómo formulamos diferentes categorías de productos, como pueden ser productos de limpieza, de higiene, corporales, productos solares, productos capilares, productos faciales, decorativa, higiene bucal, incluso perfumes. Y vais a ver cómo se formulan cada una de estas categorías, qué ingredientes utilizamos, qué ingredientes son imprescindibles. Ahí es donde aprendemos a diferenciar entre un gel o una emulsión, ¿no?, qué forma cosmética es cada uno de los productos cosméticos que encontramos en el mercado, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a formular. Y en el módulo 4 hacemos un poco lo mismo, vamos a desarrollar, a formular producto cosmético, pero vamos a ver grupos más especiales, como puede ser la cosmética para hombres, la cosmética para bebés e incluso saltamos un escalón más y pasamos de producto cosmético a producto sanitario y vemos todos aquellos productos borderline, ¿no?, que están un poco a caballo entre lo que es un producto cosmético y lo que es un producto sanitario, como pueden ser, por ejemplo, los peelings químicos, ¿vale? Que dentro de los peelings químicos ya veréis que pueden ser cosméticos o pueden no serlo ya por su especificación. Si avanzamos un poco más, ya entramos en el módulo 5 y el módulo 5 nos habla de la calidad, de la seguridad y de la eficacia de un producto cosmético, que son 3 pilares fundamentales en el desarrollo y la comercialización de los productos cosméticos. ¿Por qué? Porque la calidad es una exigencia de nuestro reglamento. Un producto cosmético, cualquiera de los productos cosméticos que se comercialicen, sobre todo en la Unión Europea, que es el reglamento en el que nosotros nos vamos a basar, tienen que cumplir con unos estándares de calidad,
¿vale? Y estos estándares os los vamos a explicar, os los vamos a definir para que aprendáis cuáles son los controles de calidad que debe de superar un producto cosmético. Pero no solo de calidad, también de seguridad. El reglamento se preocupa muchísimo por la seguridad del consumidor, del usuario final. Y nosotros, a través de todo el proceso, tenemos que ser capaces de garantizar que el producto cosmético es seguro para el uso para el que está previsto, ¿vale? Y también os explicaremos cómo se consigue esta garantía, ¿no? Y por supuesto la eficacia. El reglamento nos exige que si nosotros hacemos una reivindicación sobre un producto cosmético, tenemos que ser capaces de justificar con test, con pruebas, que realmente cumple con esa reivindicación y para ello son necesarios estudios de eficacia que vamos a explicar y os vamos a detallar. Si seguimos avanzando en los módulos, claro, tenemos ya, ¿no? Determinados los estudios de calidad, cómo garantizamos la seguridad del producto cosmético y cómo aseguramos esa eficacia. Pero también es importante conocer cómo podemos hacer un escalado industrial, cómo pasamos de un producto elaborado en el laboratorio a un producto que se fabrica y que va a llegar al consumidor. Entonces, os explicamos cómo se diseña una planta de fabricación, cuáles son los requisitos que debe cumplir, qué es una sala blanca, cuál es la instalación necesaria para fabricar productos cosméticos, cuál es el instrumental, la maquinaria necesaria y cuáles son los protocolos para la fabricación de cada uno de los productos cosméticos. Y por supuesto, os hablamos de inspecciones y auditorías que son necesarias y obligatorias en aquellas industrias que van a poder fabricar producto cosmético. Y como ya tenemos el producto prácticamente fabricado, no podíamos dejar el máster sin cubrir otra de las necesidades y de las demandas de este sector, que es la consulta dermocosmética, el consejo dermofarmacéutico, el asesoramiento, el uso de herramientas para justificar o para confirmar el resultado de determinadas rutinas cosméticas. Y todo esto lo vemos en este módulo. Vemos, en primer lugar, la relación que existe entre el tratamiento médico-estético y la rutina cosmética. Intentamos hacer hincapié en la importancia que tiene para obtener buenos resultados el combinar la medicina estética con la rutina cosmética y el dermoconsejo. Por supuesto, hablamos de la química del envejecimiento, de la bioquímica, perdón, y hablamos de la patología, las diferentes patologías asociadas a la piel. En este caso, se ha ampliado muchísimo el temario y lo que hacemos es hablar en profundidad, patología por patología, para que conozcáis no solo cómo diagnosticarla de alguna manera, cómo entender esa patología, cómo entender las necesidades de esa piel y también cómo optimizar los ingredientes cosméticos que vamos a utilizar para tratar esa necesidad. Esto lo hacemos, como decía, patología por patología. Y dentro de este módulo también vamos a profundizar en el dermoasesoramiento, en el uso de dermoanalizadores como herramienta para valorar de una forma objetiva el estado de la piel y la mejora o los resultados que se obtienen tras establecer determinadas rutinas cosméticas. Así es que creo que este va a ser un módulo muy interesante para poder entender las necesidades de la piel y cómo optimizar los resultados tras un asesoramiento dermocosmético. Y por supuesto, no podía faltar el módulo 8 porque hemos estado hablando de diagnosticar una necesidad, ¿no? De desarrollar un producto cosmético y una vez tenemos ese producto cosmético en el mercado, porque hemos cubierto ya todos los estudios, todos los estándares de calidad y está a punto del lanzamiento, pues tendremos que saber cómo hacer ese lanzamiento, tendremos que saber cómo comunicarlo, cómo comercializar el producto, cómo hacer un buen marketing, porque como os decimos siempre, podemos tener la fórmula perfecta, pero si no la sabemos comunicar, si no llegamos al consumidor, pues no se va a vender y esto no es la idea. Entonces, os damos también todas esas herramientas de marketing, de estrategia, de posicionamiento en el mercado y también de cómo comunicar en redes sociales, ¿vale? Y aquí
También tenemos a un experto, Fran Iniesta, en inteligencia artificial, que os va a hablar de cómo implantar o cómo utilizar esta inteligencia artificial en nuestro ámbito, ¿no? En el posicionamiento de un producto cosmético. Y por supuesto llegamos a la parte final, que es la preparación del proyecto final. No os lo he contado todavía, pero ahora cuando veamos la estructura del máster veréis que después de pasar por todo el contenido teórico llegamos a una prueba de evaluación final, que es la realización del TFM. Entonces, en este último módulo, en esta última clase, os explicamos cómo hacer una búsqueda bibliográfica correcta y cómo estructurar un TFM para que podáis hacer ese proyecto final. Y por último, nos quedaría el proyecto final de máster, que constituye el módulo 10 y que no es otra cosa que vosotros presentéis, hagáis un TFM sobre un tema que os interese, que os sirva. Nosotros siempre os pedimos que invirtáis el tiempo en algo sobre lo que vais a obtener un beneficio en vuestra carrera profesional, en vuestra vida laboral, en vuestro día a día, ¿no? Algo que os sirva. Entonces puede ser bibliográfico o puede ser experimental. Incluso podéis llegar a plantear, si es vuestro objetivo, una fórmula cosmética y, bueno, pues justificar la selección de ingredientes, el proceso de fabricación, todos los estudios que habría que hacer, incluso si queréis el marketing, el diseño, esta también sería una opción de TFE. Por recopilar un poco todo lo que hemos dicho y ver cuál sería la estructura del máster, os he comentado que tenemos clases teóricas que son grabadas de alta calidad, pero aparte de esos vídeos vais a tener a vuestra disposición todas las presentaciones que se ven en el vídeo de todos los profesores y además vais a tener los apuntes en formato PDF y que amplían normalmente el contenido de la clase que vais a ver en el vídeo y además añadimos la bibliografía para que vosotros por vuestra cuenta, si lo consideráis, podáis ampliar todavía más este contenido teórico. Todo este material lo tendréis disponible en la plataforma online, en Blackboard. Ahí se os van a colgar las clases teóricas, o sea, las clases grabadas, los vídeos, los PDFs de los apuntos, las presentaciones también. Y además vais a tener contenido extra. Vais a tener webinars o jornadas que las grabamos también y que se hacen de forma adicional, complementaria al contenido que ya os he explicado. Y vais a tener también un vademecum de formulación magistral para que veáis qué tipo de fórmulas podemos hacer en la oficina de farmacia. También vais a tener un vademecum de fórmulas cosméticas que tratan diferentes necesidades de la piel y vais a tener también información técnica sobre principios activos y sobre emulsionantes, ¿vale? Vais a tener ahí un contenido que os podéis descargar para que, bueno, pues tengáis mucha información de principios activos, tanto por necesidad como que conozcáis también los nombres comerciales, lo mismo con los emulsionantes, que tengáis la información técnica y que os vayáis familiarizando con todo este mundo que al principio puede parecer mucho, pero después, a medida que te vas familiarizando, ves que, bueno, que aunque tenemos mucha información, pues somos capaces de gestionarla. Aparte de esto que os acabo de comentar, recordaros que tenemos 8 módulos teóricos, aparte de los 2 últimos que son la clase que os explica cómo realizar el TFM y el propio TFM, y comentaros que estos 8 módulos teóricos, van a tener una evaluación tipo test, ¿vale? Una vez terminamos el módulo, os enviamos una especie de examen que va a estar abierto a vuestra disposición durante 48 horas o incluso se está barajando la posibilidad de abrirlo un poco más de tiempo. Sí que es verdad que una vez tú inicias el examen, lo tienes que terminar, pero tienes todas estas 48 horas para encontrar el hueco de poder conectarte y hacerlo. Me parece recordar que hay 5 minutos por pregunta, por lo tanto tenéis tiempo de sobra para poder encontrar la respuesta correcta, para poder contestarlo de forma, bueno, pues eficiente. Y hay 5 preguntas por cada tema, ¿vale? Las preguntas son de tipo test, no resta. Lo que sí es que tenéis
que superar el 70%, o sea, aprobáis con un 7, ¿vale? Eso es la única cosa, pero por lo demás es un tipo test sencillo donde no vamos a pillar, simplemente vamos a evaluar que habéis entendido el contenido del máster, ¿vale? Que lo habéis asimilado, porque tenemos que evaluaros de alguna forma y la forma de evaluaros es con estas evaluaciones por módulo y con el TFM final. Recordaros que habíamos hablado de 60 horas de prácticas presenciales muy recomendables, que ahora os explicaré en qué consisten las prácticas, y después tenéis 40 horas de seminarios teórico-prácticos que también os van a ayudar a bueno, completar estas habilidades que pretendemos ofreceros en el máster. Y como comentaba, pues la parte final ya sería la realización de este TFM. Aquí en esta slide os hemos puesto para que veáis cómo serían los apuntes que podéis ver, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplo del módulo 4 y del módulo 3 y las clases grabadas estarían como veis en pantalla, ¿vale? Vosotros en pantalla veríais la presentación y el docente explicando la clase. Y como os decía, después aparte del vídeo, la presentación también la tendréis para poderla descargar. Y hemos llegado a la parte de prácticas, que es la parte que a mí me gusta explicar para que realmente veáis la importancia que le damos a las prácticas de nuestro máster. La primera práctica que os ofrecemos es el taller sensorial y de análisis de producto. Esta es una práctica que realizamos siempre en Madrid, en las instalaciones de AMIR, y que dividimos en 3 fases, ¿vale? Una primera fase en la que lo que vamos a hacer es evaluar de forma sensorial los ingredientes cosméticos que más impacto tienen en la sensorialidad de los productos, que son pues en principio los emolientes y los texturizantes. Entonces aprendemos a describir la sensación que nos provoca cada uno de los emolientes que vamos probando, ¿vale? Vamos de extremo a extremo viendo cuál es la sensibilidad que nos ofrece, si la absorción es rápida o no, cuál es el afterfeel que nos deja en piel, ¿vale? Y así empezamos a hacer como una especie de biblioteca de sensaciones que nos van a producir estos ingredientes cosméticos de manera aislada. Esto lo hacemos en la primera parte y en la segunda parte yo ya os planteo diferentes productos cosméticos en los que valoramos diferentes opciones, o sea, de un mismo producto cosmético vamos cambiando un ingrediente, un único ingrediente, que normalmente es un emoliente o un texturizante, para que seáis capaces de apreciar la diferencia entre un cosmético y el otro simplemente cambiando un único ingrediente. Y os aseguro que todos los alumnos son capaces de apreciar esa diferencia. O sea, tenemos ya un aprendizaje previo con las materias primas de forma individual y cuando llegamos al cosmético final somos capaces de identificar que ahí algo ha cambiado. Incluso llegamos a identificar si hemos cambiado un ingrediente, por ejemplo, un emoliente más ligero por uno más rico, o si hemos utilizado un ingrediente, un texturizante silicónico, ¿vale? Somos capaces de llegar a ese detalle. Y por último, en la última parte de la práctica, lo que hacemos es analizar un producto cosmético, varios productos cosméticos que ya están en el mercado. Y lo analizamos, pues en primer lugar, repasando brevemente el reglamento para ver qué nos obliga a poner el reglamento en nuestro producto cosmético, cuál es la información obligatoria para que la tenga el consumidor. Y después analizamos algo que os suele preocupar mucho, que es el INCI, el listado de ingredientes, ¿vale? Muchas veces os preocupa el poder determinar si realmente lo que nos está contando el fabricante o la marca es real y cómo lo podemos justificar con el INCI. Pues bueno, yo os ayudo, os doy algunos trucos para que podáis analizar en bastante detalle ese listado de ingredientes, que aprendáis a identificar qué es cada cosa y que podamos reconocer los activos, los emolientes, los emulsionantes, ¿vale? Yo siempre digo que la fórmula exacta la sabe el formulador. Nosotros de un producto que está comercializado no vamos a poder saber la fórmula exacta con porcentajes, pero sí que somos capaces de analizar con bastante detalle ese listado de ingredientes y eso nos va a dar una idea de cómo está formulado el producto, qué tipo de producto es y qué ingredientes activos se encuentran y por lo tanto qué eficacia podemos esperar, ¿vale? Entonces, bueno, es una parte de la práctica que os suele gustar porque os vais con algunas herramientas
para poder entender el producto cosmético y su fórmula. La tercera práctica de la que os voy a hablar es la práctica de formulación. Esta práctica se realiza en 2 días, ¿vale? Es la única que estamos 2 días. Bueno, no os lo he dicho, pero todas las prácticas son en fin de semana, ¿vale? Para poder facilitar que os desplacéis y que no os maree mucho en temas laborales o personales, ¿vale? Entonces, esta práctica, la que hemos visto, uy, perdón, me he saltado la de nanotecnología. Vale, ahora después volveré a ella. La primera que os había hablado, que era el taller sensorial, va a ser un día, normalmente será un sábado. La de formulación en laboratorio sí que son 2 días. Pero antes de pasar a esta, os hablo de la práctica de nanotecnología. Esta práctica, bueno, sabéis que la nanotecnología es una ciencia que ha llegado para quedarse, que, bueno, parece que ha despertado mucho interés en la industria cosmética porque nos permite encapsular activos para favorecer su penetración o evitar incompatibilidades o mejorar su vehiculización, perdón. Y entendemos que es importante que conozcáis esta tecnología, esta ciencia, y por eso tenemos una práctica que la hacéis con nuestro profesor, que es doctor en nanotecnología, Enrique Niza, y lo que hacéis es encapsular principios activos de uso cosmético. Él os hablará de diferentes tipos de encapsulados, diferentes matrices para poder encapsular estos principios activos y los beneficios que podemos obtener en cada una de estas cápsulas. Y de hecho vosotros lo que vais a hacer en el laboratorio es a practicar esta encapsulación, evaluar su rendimiento, etcétera. Con lo cual también es una práctica de laboratorio muy interesante. Y llegamos a la tercera, que me había saltado yo, que es la formulación en laboratorio. Y ahí esto es donde ponemos en práctica todo lo aprendido en los módulos 2, 3 y 4, que era ingredientes y formulación de diferentes formas cosméticas. Durante estos 2 días que dura la práctica, como os he dicho, sábado y domingo de 8 a 3, pues lo que hacemos es formular, ¿vale? Ponernos delante de la pollata con todos los ingredientes cosméticos y los instrumentos necesarios y empezamos a formular productos cosméticos. Os proponemos diferentes tipologías, desde productos de limpieza hasta productos solares, incluso productos solares con color, con pigmentos, con óxidos de hierro, pasando por diferentes tipos de emulsiones, de fase externa agua, de fase externa aceite, de fase externa silicona. Vemos serum con fase grasa y sin fase grasa. Entonces ahí tenéis una representación bastante amplia de los productos cosméticos que podemos encontrar en el mercado y ahí es donde empezáis ya a entender cómo se formula un producto cosmético, a cuáles son las consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de formularlo en el laboratorio, la importancia de un proceso de fabricación o de formulación en laboratorio bien definido, y ahí es donde también empezamos a relacionar la sensorialidad con los ingredientes de una forma más práctica todavía, y es donde se plantean las dudas de qué pasaría si yo cambio este ingrediente por este otro, o funcionaría esta combinación o esta otra, o cómo podría potenciar una determinada sinergia, ¿vale? Ahí es muy importante que asistáis porque tenemos mucha colaboración entre las 3 profesoras que damos la práctica y los alumnos, las dudas que se os plantean, las curiosidades, entonces se hace mucho networking y se avanza mucho, ¿vale? Se asientan muchos conocimientos. Después pasamos a la práctica, a la cuarta práctica, que es el tratamiento médico-estético. Antes, en la explicación de los módulos teóricos, os había compartido esa inquietud que teníamos nosotras de vincular el tratamiento médico-estético con el asesoramiento dermocosmético para optimizar los resultados. Pues en esta práctica, la doctora Lorena Baquer os explica los tratamientos médico-estéticos más habituales o que se realizan con mayor frecuencia y cómo los podemos asociar a esos tratamientos cosméticos, a esas rutinas cosméticas que son antes, durante y después del tratamiento médico-estético y que nos van a ayudar a mejorar ese tratamiento médico-estético y a obtener una buena salud de la piel, una buena higiene, una buena reparación, ¿vale? Entonces, esta práctica también es muy interesante. Esta práctica se realiza también en las instalaciones de AMIR en Madrid y
la duración que tiene es una mañana normalmente, una mañana o una tarde, ¿vale? Y después tenemos la quinta práctica, que es la práctica de dermoanalizadores y consejo farmacéutico. Esta práctica se suele realizar el mismo día que la de tratamiento médico estético, así hacemos una jornada completa. Y en esta práctica lo que hacemos es aprender a utilizar los dermoanalizadores, a establecer una rutina cosmética y hacer un buen dermoconsejo, ¿vale? Es muy importante cuando vosotros planteáis a vuestros pacientes una rutina cosmética, eh, pues ganarse un poco la confianza, la credibilidad de vuestro paciente. Entonces, el dermoanalizador nos ayuda a obtener datos de manera objetiva que nosotros podemos mostrar a nuestros pacientes para que sea consciente de la evolución que está teniendo su piel con la aplicación de los productos que nosotros le hemos pautado. ¿Vale? Entonces aprendemos a analizar, ¿no? A hacer ese análisis de la piel y también a saber interpretar los datos que nos da el equipo. ¿Vale? Entonces también es una práctica que os puede resultar de interés. En el número 6 tenemos una visita guiada al laboratorio de Bionos. Perdón. Bionos es una empresa que se encarga de hacer estudios clínicos y estudios de eficacia. Tiene sus instalaciones en Valencia, en una parte de la FE y después fuera de la FE. Tienen dos instalaciones distintas y os las muestran, os las explican para que entendáis cómo se realiza un buen estudio de eficacia, cuáles son los criterios, cuáles son los claims que podemos reivindicar, ¿vale? Y ahí podéis ver la instalación, cómo se trabaja y cómo se realizan estos estudios de eficacia para poder justificar pues, todas esas reivindicaciones que habitualmente encontramos en los productos cosméticos. Y después, por último, tenemos una práctica online que es la práctica de marketing y venta. Aquí se os plantea un caso y lo tenéis que resolver con el profesor para ver qué opciones trabajaríais a nivel de marketing, comunicación y cómo posicionaríais el producto cosmético en la venta online. Como os decía antes, al final cuando se desarrolla una línea de productos cosméticos, el objetivo es que esta línea, que estos productos lleguen y agraden al consumidor. Por lo tanto, hacer esa comunicación de la mejor manera, pues, y tener claro cuál es el público objetivo y qué le tenemos que ofrecer o cómo le tenemos que comunicar, pues bueno, son cosas muy a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, nosotros siempre en el diseño del máster pensamos en dar una visión global desde la idea inicial de desarrollar un producto cosmético hasta que este producto cosmético llega al consumidor y por lo tanto entendemos que os tenemos que dar un repaso de todas las etapas que tiene que vivir un producto cosmético hasta llegar al consumidor. Y por eso también le damos mucha importancia a ese marketing y a esa comunicación. Y yo creo que con esto os he explicado básicamente todo lo que os ofrecemos en el máster. Y bueno, no todo, porque tengo que deciros que siempre en todas las ediciones se realizan jornadas, eventos, pequeños congresos en los que tratamos alguna temática de interés y os invitamos tanto a los alumnos como a los antiguos alumnos porque consideramos que debemos de fomentar esa relación que se establece entre nosotros, esos vínculos entre compañeros y entre profesores que, bueno, que acabamos siendo también compañeros vuestros dentro del sector y cuidamos mucho esa relación, ¿vale? Y esa comunicación. Entonces sí que planteamos habitualmente por lo menos un par de jornadas al año a las que se realizan en Madrid y a las que estáis invitados para poder continuar con ese aprendizaje, con esa actualización, porque os tengo que decir que este mundo es apasionante, pero que cambia muy rápido. La industria cosmética va muy rápido. Salen técnicas, principios activos, conceptos nuevos que hay que trabajar y que hay que comunicar y que hay que llevar al laboratorio para poder desarrollar. Y entonces tenemos que estar siempre a la última, por eso el aprendizaje es constante. Y nada más que deciros, simplemente que espero que os haya quedado más o menos claro en este webinar
pues en qué consiste nuestro máster y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda y que os amplíe lo que necesitéis. Y bueno, os invito siempre a que os forméis y a que entréis en este mundo tan apasionante. Así es que nada, espero veros en la próxima edición y un abrazo. Bueno, mi nombre es Lorena Baquer, soy médico, soy especialista en anestesia y reanimación y en medicina estética. Tengo una clínica de medicina estética y soy directora, coordinadora del máster de medicina estética con la doctora Cueder y del máster de dermocosmética y formulación con la farmacéutica Minerva Abad, ¿vale? Y hoy vamos a dar un poquito de luz sobre esta moda tan loca que ha salido de lo del callo solar, ¿vale? Entonces, quiero también que a la vez que estáis escuchando reflexionéis un poco sobre los datos que aporta esta gente cuando habla de esta locura del callo solar y lo que pensáis que es verdad o no, ¿vale? Entonces, ellos se basan en una respuesta fotoprotectora humana, o sea, la respuesta nuestra endógena. ¿Qué esto qué quiere decir? Que nosotros dentro tenemos una serie de defensas antioxidantes, que son nuestros antioxidantes endógenos, que los tenemos en nuestra mitocondria. Son la superoxides mutasa, glutatión peroxidasa, etcétera, ¿vale? Y que por eso esto, cuando tú tomas el sol de forma crónica, vas como a activar la síntesis de estos antioxidantes, cosa que no es cierta. Al contrario, cuando tú te pasas tomando el sol vas a provocar un montón de radicales libres que, aparte de los que ya tienen que combatir estos antioxidantes, van a necesitar combatir también los radicales libres que provienen del sol y por lo tanto se van a agotar antes. Vas a provocar un estrés oxidativo en esa célula, lo cual va a provocar envejecimiento celular, inflamación y muerte. Por otro lado, ellos dicen que también cuando nosotros tomamos el sol se va a producir una activación del gen supresor de tumores que es P53. P53 es una proteína junto con P21 que se encarga de controlar que reparamos nuestro ADN. A lo largo del día se van a producir miles de mutaciones en vuestro ADN y muchas de ellas son provocadas por la radiación ultravioleta, ¿vale? Algunas son provocadas por el tabaco, por la polución, etcétera. Nosotros tenemos una capacidad endógena, nuestro ADN nuclear tiene una capacidad endógena para poder ir recuperándose y reparándose. Llega un momento, según nos vamos haciendo mayorcitos, que esta capacidad endógena de recuperación del ADN va cayendo o va siendo menor. Entonces vamos acumulando daños. Cuando esos daños ya son muchos, existe una proteína que es la que vigila y activa una serie de procesos a través de las caspasas y demás, que lo que dicen es que esa célula no se puede replicar porque tiene mucho daño en su ADN y por lo tanto acabaría provocándonos un cáncer o algún tipo de alteración, ¿vale? Ellos dicen que lo que hacemos es activar más al P53. No, el P53 está activado de normal para poder corregir y ver si realmente hemos acumulado mucho daño o no lo hemos hecho. Es más, las células tumorales, una de las cosas que utilizan para poder reproducirse sin que las cacemos, precisamente es inactivar esta vía, la del P53 y la del P21, ¿vale? Luego hablan de los mecanismos de reparación del ADN. Ya os he dicho que sí, tenemos unos mecanismos de reparación, pero desgraciadamente no son suficientes para reparar ya de por sí todo el daño que le vamos a hacer. Si nosotros además le sumamos más daño, pues con la luz ultravioleta, con la polución, con el tabaco, con que comemos mal y comemos un montón de azúcares, estos son daños añadidos. Al final, nuestra capacidad tiene un límite y no conseguimos reparar ese ADN como toca. El tema de la muerte celular selectiva. Esto es lo que estábamos hablando antes. Cuando se detectan que se van acumulando muchos daños en la célula es cuando nosotros activamos la vía de la apoptosis, ¿vale? Que es la muerte programada celular, porque esa célula ya no sirve y por lo tanto, si dejamos que se divida, que entre en mitosis, va a provocarnos un cáncer, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con lo que os he hablado de la P53 y de la P21, ¿vale? Y el último de los casos, que es sobre todo en el que ellos se basan, es el callo
solar hablan del pigmento melanina. Ellos dicen que acabamos produciendo un tipo de pigmento, que es la melanina, que es una protección que tenemos en nuestra piel y que se va a colocar específicamente como si fuese un sombrerito por encima del núcleo del queratinocito, y esto va a hacer de escudo protector, como si fuese un paraguas, frente al daño que nos va a provocar en el núcleo, ¿vale? Es cierto que va a absorber una cantidad de luz ultravioleta. Es cierto que también va a conseguir eliminar o neutralizar ciertos radicales libres. Va a dispersar en parte la luz ultravioleta y va a neutralizar, pues eso, ciertos radicales libres, pero no su totalidad, ojalá. Y luego encima también sabemos que dependiendo del fototipo que tú tengas, la capacidad de sintetizar melanina va a ser una o va a ser otra. ¿Esto qué quiere decir? Los fototipos 1 y 2 tienen una capacidad muy bajita y por lo tanto tienen una protección endógena muy bajita que no van a poder potenciarla por mucho que tú tomes el sol, ¿vale? Estos investigadores dicen que con la exposición crónica consigues disminuir hasta un 60% de las mutaciones que se producen en tu ADN. Partimos otra vez de lo mismo, o sea, ¿qué tipo de investigación han hecho? Porque en qué fototipo estás hablando, cuánta melanina sintetiza esta persona, qué capacidad de respuesta tiene esta melanina, etcétera, ¿vale? Entonces, ni de lejos me puedo creer que este dato sea cierto. Se estima que además, ellos estiman que la protección natural es aproximadamente una fotoprotección entre 1 y 2, ¿vale? Pensar que este tipo de protección entre 1 y 2 no es que sea ridículo, es que es muy ridículo. Y que podría llegar, en el mejor de los casos, cuando tenemos un fototipo muy alto y por lo tanto una capacidad de sintetizar melanina muy alta, podríamos llegar hasta 4. ¿Os parece que 4 sería una fotoprotección adecuada? Pues ni de broma, ¿vale? Esto en cuanto a lo que ellos dicen del callo solar, ¿vale? Y esto es lo que nos dice la ciencia, ¿vale? La evidencia científica sobre el cáncer de piel y la radiación ultravioleta. Sabemos que hay diferentes valores de radiación solar y esto depende pues, de la época del año en el que estemos. Aproximadamente en primavera vamos a estar en torno a 3, un UVI de 3-4, ¿vale? Pero los picos son muchísimo más altos en verano, que son aproximadamente entre 9 y 10. ¿Y esto qué pasa? Pues los fototipos más bajitos, y no estoy hablando del fototipo 1, estoy hablando de un fototipo 2 que ya tendría una capacidad de sintetizar melanina, se quemarían cuando estamos con un UVI más alto en 20 minutos, ¿vale? Y tendría una quemadura solar, no un eritema, una quemadura solar, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un UVI entre 3 y 4, pues tardaría aproximadamente 1 hora en tener una quemadura solar, ¿vale? ¿Y qué nos provoca esta radiación ultravioleta? Pues entre muchas otras cosas de las que luego hablaremos, lo principal y lo que más miedo nos tiene que dar, pues es el cáncer de piel, ¿vale? Cáncer de piel tenemos el carcinoma de queratinocitos, ¿vale? Tenemos 2 células básicamente en nuestra epidermis, que son los queratinocitos y los melanocitos. Por lo tanto, ¿el cáncer de qué va a ser? Pues de queratinocitos o de melanocitos. En el caso de los queratinocitos puede ser de las células basales, que son de donde derivan estos queratinocitos, o de las células escamosas, que ya son los queratinocitos más diferenciados, ¿vale? Y luego tenemos del melanocito, tendríamos el melanoma. Según la evidencia científica y los miles de estudios epidemiológicos, tanto analíticos como observacionales, que tenemos en el mercado, se ha demostrado de forma sistemática que la exposición solar de forma acumulada es un factor de riesgo para carcinoma de queratinocitos, tanto de células basales como de células escamosas. En cuanto al riesgo del melanoma, sabemos que se relaciona más cuando aquella gente que tiene nevus comunes o atípicos, ¿vale? Y con el fenotipo genético de la persona, es decir, cuando tú tienes menos capacidad de sintetizar melanina y de defenderte. En cuanto a la radiación ultravioleta, exposición crónica mantenida tiene una relación menor, pero sí sabemos y hay una relación directa entre quemadura, es decir, una exposición intensa y corta al sol que te va a provocar una quemadura. Tienes más probabilidad de que te salga un melanoma en la zona donde te has quemado que en la zona donde no has recibido ni sol ni te has quemado, ¿vale? Y eso está probado científicamente. Luego tenemos que saber que además las personas que tienen menos capacidad de sintetizar melanina van a tener más capacidad de desarrollar un melanoma porque tienen menos capacidad de protegerse y por lo tanto provocar quemadura. Y luego las personas más sensibles
son aquellas que toman el sol durante la infancia o la adolescencia. Esto es lo que llamamos la oportunidad relativa. Sabemos que aquellos niños o adolescentes que se han quemado cuando han sido niños o adolescentes tienen una probabilidad de 1,8 hasta 4,4 más de padecer melanoma, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya sabemos que tanto para el melanoma como para el carcinoma de queratinocitos, el tomar el sol es muy, muy negativo. Además, también sabemos que en las pieles claras se dobla el riesgo de padecer melanoma cuando nos exponemos al sol. Y esto en las pieles claras, y os estoy hablando de pieles claras con pelo oscuro, pero si además le sumamos que ese pelo es pelirrojo o es rubio, pues el factor se multiplica por 2 hasta por 4, ¿vale? La probabilidad de padecer melanoma, sabiendo que el melanoma es un tumor muy agresivo con una alta probabilidad de muerte, ¿vale? También sabemos que las personas que han recibido trasplantes y que están tomando inmunosupresores tienen más probabilidad de padecer carcinoma de células escamosas, ¿vale? Y que la exposición al arsénico también nos va a aumentar la probabilidad de padecer carcinoma de queratinocitos o melanoma, ¿vale? Esto es lo que nos dice la evidencia científica en cuanto a la radiación ultravioleta y el cáncer de piel, ¿vale? La evidencia científica, ¿qué nos dice de la queratosis actínica? La queratosis actínica es aquello que ya nos indica que has recibido mucho el sol, lo que llamamos el precáncer, ¿vale? Y que tienes mucha más probabilidad de padecer un cáncer. ¿Qué cáncer? El de células escamosas. Sabemos que una progresión actínica de queratosis actínica hacia cáncer de células escamosas alrededor del 0,075, llegando incluso al 0,096 por año, ¿vale? Es menos de un caso por 1000 por año, pero al final, si hablamos de la población en general, son muchísimos casos, ¿vale? La suerte es que el carcinoma de células escamosas tiene mucha agresividad local, pero tiene menos probabilidad de metastasizar y por lo tanto ser tan agresivo como puede ser el melanoma, aunque eso no deja de ser un carcinoma, ¿vale? Asimismo, también se ha visto, esto por contra, que cuando ya tenemos establecido la queratosis actínica, pero empezamos a portarnos bien, se ha visto que en un año hay cerca de un 26% que pueden remitir en la progresión, ¿vale? Vale, eso en cuanto a la luz ultravioleta y el cáncer de piel. ¿Y qué sabemos de los medicamentos? Esto me ha sorprendido a mí mucho. Hay ciertos medicamentos que los hemos utilizado para ver si nos prevenían del cáncer de piel cuando nos exponemos a la luz ultravioleta, ¿vale? Entonces, sabemos que en piel dañada, cuando ya hemos tomado el sol y tenemos ya queratosis actínica, poniéndoles el fluorelacilo al 5% durante 4 semanas, disminuía la aparición de nuevas lesiones actínicas y también de carcinoma de células escamosas. No de células basales, pero bueno, sí de células escamosas y de lesiones actínicas, ¿vale? En cuanto a los AINES antiinflamatorios, que esto me ha sorprendido bastante, he encontrado un metaanálisis donde se hacía recopilación de 9 estudios, o sea, con una N bastante alta, bastantes pacientes, donde se veía una pequeña reducción del carcinoma de células escamosas, excepto con todos los AINES, con todos los antiinflamatorios, excepto con la aspirina. Y más aún si este paciente había tenido lesiones actínicas previas, ¿vale? Nicotinamida, la vitamina B3. Aquí he encontrado un estudio que se llama OnTrack, que es Oral Nicotinamine to Reduce Actin Cancer, ¿vale? Esto lo que hicieron es darles nicotinamida para ver si se reducían las lesiones actínicas. Y se vio que durante el tratamiento sí que bajaba la tasa, cuando nosotros estábamos tomando la nicotinamida, sí que se bajaba la tasa de padecer queratosis actínica, pero una vez terminabas con el tratamiento no te prevenía, ¿vale? Isotretinoína y otros retinoides sistémicos. Pues la mayoría de estudios han tenido que abortarlo por los efectos secundarios. He encontrado un estudio controlado y aleatorizado con tretinoína al 0,1%, y se vio que entre 1,5 y 5,5 años no había una diferencia significativa, ¿vale? Esto no quiere decir que no lo hagan, simplemente que con esto yo no puedo decir nada, ¿vale? Luego he encontrado un estudio en cuanto a betacarotenas. Este estudio es el Physician Health Study que lo que hicieron fue, estudiaron a 21.884 médicos, ¿vale? Y lo que hicieron es diferentes propuestas de una vida saludable. Y se estudió qué repercusiones tenía cada cosa que tomaban o cada cosa que hacían, ¿vale?
Entonces, a dosis de 50 miligramos de betacarotenos diarios, se vio que después de 12 años de tomarlos no había habido un cambio, pero sí que después de 16 se vio un cambio leve en cuanto a padecer carcinoma de células escamosas, ¿vale? Simplemente carcinoma de células escamosas. En cuanto a la alfa-difluorometilornitina, el DFMO, dosis de 500 miligramos metro cuadrado día, disminuye la probabilidad de padecer el de células basales, ¿vale? Pero no el de células escamosas. Y luego, actualmente hay muchos estudios que están en marcha y ya hay algunos con los que se ven resultados, ¿vale? De hecho, de células escamosas ya hay uno publicado con resultados muy positivos con melatonina tópica, ¿vale? Y oral. Con la tópica, a partir de 0,5 y llegando a las dosis óptimas es entre 1% y 3%. Y con la melatonina oral a dosis de 1 miligramo por kilo, frente a células escamosas, a carcinoma de células escamosas y melanoma, ¿vale? Esto en cuanto a la medicación. Y ahora vamos a meternos un poquito en lo que tienen que hacer nuestros fotoprotectores solares, ¿vale? Nosotros, antiguamente, cuando yo era pequeña, solo teníamos fotoprotectores solares, teníamos de todo, de 6, de 10, de 20, de 30 y solo protegían frente a luz ultravioleta B, ¿vale? La luz ultravioleta B es la que nos va a llegar a epidermis y es la que va a provocar la quemadura, va a provocar que nos pongamos rojitos, el eritema que nos va a salir y posteriormente la quemadura y va a provocar un daño directo en tu ADN y por lo tanto cáncer de forma directa, ¿vale? La luz ultravioleta A es la que va a llegar hasta dermis, es la que nos va a provocar las manchas, las arrugas y de forma indirecta también va a provocar daño en tu ADN y por lo tanto también cáncer. Las arrugas, ¿cómo las provoca? Pues tiene la capacidad de activar unas metaloproteinasas, que son unas tijeritas, que van a cortar el colágeno y la elastina y van a aparecernos arrugas en aquellas zonas donde no tenemos gesto. Esto es lo que conocemos como elastosis, ¿vale? Son estas arrugas que aparecen de forma vertical en vuestra cara. Bueno, en vuestra cara y en la mía, claro. Luego tenemos la luz visible y la infrarrojo. Estas van a llegar hasta hipodermis y van a potenciar los efectos tanto de la luz ultravioleta B como de la luz ultravioleta A. Y ahora sabiendo todo lo que hacen los diferentes espectros de luz, ya sabemos que nos tenemos que proteger frente a todos, ¿no? Yo no me quiero quedar solo con la luz ultravioleta A porque, por supuesto, no quiero tener ni manchas ni arrugas ni tampoco cáncer de forma indirecta. Y, por supuesto, no quiero que los otros dos me potencien el daño de estos, ¿vale? Entonces, ¿qué filtros tenemos para poder protegernos frente a todos estos daños? Pues tenemos filtros químicos, filtros físicos y filtros biológicos. ¿Cómo funciona esto? El filtro químico lo que va a hacer es absorber esa radiación ultravioleta y transformarla en energía, en una liberación de calor a través de unas reacciones químicas, ¿vale? El filtro físico lo que va a hacer es como una pantalla que va a rebotar esa luz, ¿vale? Ese espectro de luz. Y el filtro biológico va a trabajar en profundidad y tiene una capacidad antioxidante y reparadora. Por lo tanto, va a revertir el daño que la luz ultravioleta B y la luz ultravioleta A están provocando, bueno, y la luz visible y la infrarrojo están provocando en nuestra piel, ¿vale? Vale, para nosotros conseguir esta protección tanto de luz ultravioleta B como de luz ultravioleta A, luz visible e infrarrojo, no podemos trabajar con un solo filtro, ¿vale? Tenemos que asociar diferentes filtros porque en esta gráfica os he mostrado diferentes filtros y cuál es su capacidad y su mayor absorción según la longitud de onda. Como veis, no todos absorben todas las longitudes de onda y a la mayor capacidad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es combinar diferentes filtros para poder conseguir una absorbancia la mayor posible, o sea, estar arriba del todo, ¿vale? Combinándolos y que nos protejan frente a los diferentes espectros, ¿vale? Os he traído los más comunes, la bobenzona, el tibosol, el mexoril XL, los pigmentos, etcétera, ¿vale? Y así veis cómo cada uno va a protegernos de un espectro de luz y la combinación de todos ellos van a hacer que nuestro fotoprotector nos proteja frente a todos los espectros de luz a la capacidad mayor que podamos, ¿vale? Por esto, con un solo filtro, ¿vale? No vamos a conseguir un solar que sea correcto, ¿vale? ¿Qué nos indica
el bote que tenemos de fotoprotector. Bueno, la luz ultravioleta B es el SPF. Eso nos indica la capacidad protectora que tiene frente a la luz ultravioleta B. Cuando estamos hablando de una protección del SPF 30, sabemos que tenemos una protección del 96%, ¿vale? Cuando tenemos una protección del 50, esto se sube al 98,3%. Y una protección de 50 plus estaríamos hablando de un 98,8, ¿vale? Por lo tanto, vemos que de un 50 a un 50 plus, que vamos a tener que aumentar bastante más los filtros, la protección no es mucho mayor, ¿vale? Eso frente a la luz ultravioleta B. Frente a la luz ultravioleta A os lo pueden indicar con esto, poniendo la uva dentro de un circulito, y esto nos indicaría que la luz ultravioleta B, es decir, la protección que me está marcando el SPF 50, un tercio, es lo que me protege de luz ultravioleta A. Y cuando estamos hablando, el otro marcaje sería con el PA. Un PA por encima de 18 es una protección muy alta, es una protección de 4 máses, es la protección más alta que tenemos, ¿vale? Entonces, simplemente, si os pone el PA directamente con los máses, ya podemos saber qué tipo de protección tenemos. Que no, nos vamos a ver si está este símbolo rodeado de un circulito y entonces lo que tenemos que hacer es dividir por 3 el factor de protección que tiene este solar y por lo tanto sabremos qué PA tiene y por lo tanto qué protección de luz ultravioleta A tiene. Luego nos indicarían con la IR y la HEVL si tiene protección frente a infrarrojos y frente a luz visible, ¿vale? Otras cosas que podéis encontrar en el bote. Pues si es waterproof, lo que nos está indicando es que podemos darnos 4 baños de 20 minutos y tendremos mantenido el solar, ¿vale? Water resistant, aquí serían solo 2 baños de 20 minutos. Rub proof, esto es para los deportistas. Nos indica si el roce de la piel o de la ropa y demás va a resistir que se mantenga nuestro protector solar. Y el sweatproof es simplemente por el sudado, ¿vale? Cuando sudamos. Vale, esto en cuanto a los fotoprotectores, ¿vale? ¿Qué nos dice la OMS de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Y en cuanto al tema de la protección frente a la radiación solar. ¿Nos dice que tenemos que tomar el sol y provocarnos un callo solar o nos dice otras cosas? Vale, pues lo primero que tenemos que saber y que nos dice la OMS, que son factores que van a aumentar la radiación solar y por lo tanto cuando vamos a estar en estas situaciones tenemos que protegernos muchísimo más. O sea, tenemos que utilizar unos protectores con una protección más alta y que además tengan otra serie de activos que nos puedan revertir el daño que no consigamos capturar, ¿vale? Que eso luego os lo explico. Entonces, ¿qué son estos factores? Pues cuando el sol está más alto, ¿vale? Que esto pasa normalmente en verano, por lo tanto nos llega más radiación ultravioleta y tenemos más probabilidad de quemarnos y de acabar padeciendo cáncer. La latitud, cuando estamos más cerca del Ecuador, pues también, si vamos a viajar a estos países o nuestro país se encuentra más cerca de esta situación, también tenemos que protegernos más. La altitud, cuanto más altos estamos, el aire es menos denso y absorbe menos esta radiación ultravioleta. Por lo tanto, tenemos que protegernos más. La nubosidad. Sí que es cierto que cuando el cielo está despejado nos llega con mayor intensidad la radiación ultravioleta, pero ojo, porque cuando hay nubes también puede haber un índice de refracción que aumente, por lo tanto, también la incidencia de la luz ultravioleta en tu piel, ¿vale? El ozono. Sabemos que el ozono la capa de ozono se está degradando, está la pobre cada vez peor. Entonces, cuando hay daño en zonas donde hay más daño en la capa de ozono, llega más cantidad de luz ultravioleta, ¿vale? a la Tierra. La reflexión. Cuando vayáis a sitios donde haya superficies reflectantes, como puede ser el agua, puede ser la arena, puede ser la nieve, puede ser el asfalto. Muchas cosas nos reflejan y por lo tanto van a provocar un rebote y mayor intensidad de llegada de la luz ultravioleta a tu piel. Y bueno, el cambio climático, pues porque va a alterar el ozono y también va a alterar el tema de la nubosidad, ¿vale? Entonces, todos estos factores es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro protector solar. ¿Qué más nos dice la OMS? Pues la OMS también nos advierte de todos los efectos crónicos que va a provocar la exposición solar y ya no estamos hablando solamente de cáncer, que también, ¿vale? ¿Pero dónde? En la piel, en los labios y en los ojos, que se nos olvida, que también tenemos ojos y están expuestos a la luz ultravioleta, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de cáncer? Ya nos hemos hablado, el melanoma cutáneo, el carcinoma epidermoide, que es el de células escamosas, y el vasocelular, que es el de las células basales, el de queratinocitos, el carcinoma de células basales, ¿vale? ¿Qué más nos provoca? Envejecimiento prematuro, y esto es por lo que os he contado. La luz ultravioleta A va a activar las metaloproteinasas
y lo que va a hacer es que nos aparezca elastosis en nuestra piel. También va a disminuir la cicatrización de las heridas. ¿Y esto por qué? Porque el sol provoca inmunosupresión y cuando nosotros tenemos una cicatriz necesitamos una renovación de esa piel, una inflamación para que todo sea capaz de llegar ahí y restaurar esa epidermis o esa dermis hasta donde haya llegado la herida, ¿vale? Si nosotros tenemos una inmunosupresión no somos capaces de reparar esa herida de forma correcta, ¿vale? Catarata nos provoca opacidad en el cristalino, que ahora mismo nosotros podemos operarlos, pero países subdesarrollados, pues desgraciadamente acaban en ceguera, ¿vale? El pterigion, que es un sobrecrecimiento, una carnosidad, un sobrecrecimiento de piel, que aparece justamente también por encima de la córnea, ¿vale? Y no nos olvidemos, os he dicho que podemos padecer melanoma y carcinoma en la piel, pero también lo podemos padecer en la piel que aparece alrededor del ojo y dentro del ojo. De hecho, tengo que deciros que en el COVID nosotros tuvimos que nuclear 2 ojos por un melanoma dentro del ojo, ¿vale? ¿Qué recomendaciones nos dice la OMS para poder evitar todo esto que nos pasa? Bueno, pues limitar el tiempo de exposición, sobre todo al mediodía, buscar la sombra, ponerse ropa protectora, ¿vale? Que nos proteja del sol, usar sombreros, sobre todo de las anchas y que nos cubran, utilizar gafas de sol buenas que garanticen una protección del 99 al 100% frente a luz ultravioleta A y luz ultravioleta B, ¿vale? Aplicar protectores de amplio espectro, es decir, que utilicen todos los filtros para poder cubrir todos los espectros de luz, pero no solo eso. Nosotros sabemos que los fotoprotectores van a ser capaces de neutralizar, ¿vale? O de dejar que no se produzcan alrededor del 60% de los radicales libres que nos provoca de normal la luz ultravioleta en nuestra piel. ¿Qué pasa con el otro 40%? ¿Vale? Con el otro 40% necesitamos que nuestros protectores solares, además de llevar filtros, lleven una serie de activos que sean capaces de, primero, ser antioxidantes, es decir, de neutralizar estos radicales libres y, en el peor de los casos, de proteger a nuestro ADN e incluso revertir el daño que van a provocar este 40% de radicales libres en nuestro ADN, ¿vale? Por lo tanto, no nos podemos conformar con un solar de amplio espectro. Nos tenemos que conformar con un solar de amplio espectro que además sea capaz de tratar ese daño que se provoca en el ADN, ¿vale? Y sobre todo lo que sí que nos dice la OMS es que bajo ningún concepto utilicemos aparatos de bronceado artificial porque aumentan la probabilidad de padecer cáncer de piel, ¿vale? Nunca van a conseguir la vitamina D que tanto dice, ni mejorar la tolerancia al sol y sí que van a conseguir que aumente la probabilidad de padecer cáncer de piel. De hecho, en muchos países ya se están promulgando leyes para prohibir este tipo de aparatos, ¿vale? Vale. Un dato curioso que me apetecía explicaros, bueno, es el hecho de que cómo estudiamos un fotoprotector, ¿vale? Cómo hacemos en la industria cosmética para deciros qué tipo de protección tiene nuestro solar, ¿vale? Bueno, pues el inventor de todo esto es un químico, Franz Greiter, que en Suiza, mirad, esta foto es tomada de él, que lo que hacía era colocar los fotoprotectores y exponía a los pacientes a la luz solar. ¿Y qué es lo que medía? Pues para ver la cantidad que tenía de protección de luz ultravioleta B, miraba el eritema, la quemadura, cuando empezabas a ponerte rojo, dependiendo de los diferentes fototipos, ¿vale? De la cantidad de protector que te ponía y del tiempo que tardabas en ponerte rojo. ¿Y cómo lo hacía frente a la luz ultravioleta A? Pues os he dicho que esta provoca arrugas, pero eso no lo podríamos ver de forma inmediata, pero sí que podemos ver la pigmentación, ¿vale? Entonces lo que hacía era medir el eritema y la pigmentación. Actualmente ya no se hace así, se hace con unas lámparas de luz, se colocan unos filtros, porque claro, aquí había mucho sesgo, entre otras cosas porque también le estaba llegando a estos pacientes los infrarrojos y la luz visible, ¿vale? Que están potenciando a esta luz ultravioleta B y luz ultravioleta A, por lo tanto la medición no era correcta. Estas lámparas que tenemos actualmente también miden el eritema y la pigmentación, pero con una serie de filtros que lo que van a hacer es bloquear las diferentes ondas de luz según lo que vayamos a medir, ¿vale? Vale, esto en cuanto a los fotoprotectores solares tópicos, ¿vale? ¿Y qué sabemos de la protección oral, ¿vale? Tenemos que saber que es un complemento
nutricional y como complemento nutricional, su propia palabra indica, complementan la fotoprotección tópica. Es decir, si me tomo la vía oral, no puedo prescindir de un fotoprotector tópico, ¿vale? Esto sería para ayudar. ¿Por qué? Por lo que os he contado. El SPF, todos estos filtros, a pesar de que utilicemos todos los filtros y consigamos una protección 50, por ejemplo, no van a ser capaces de bloquear a todos los radicales libres que va a provocar la luz ultravioleta, ¿vale? Y por lo tanto, si os he dicho que en la vía tópica vamos a tener que añadir activos que sean antioxidantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores y que reparen el ADN, por lo tanto, por la vía oral es con lo que vamos a ayudar, con estos antioxidantes, antiinflamatorios y inmunomoduladores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues por un lado van a retrasar la aparición de la quemadura, ¿vale? Van a mejorar la tolerancia al sol, sobre todo en aquellas pieles que tienen menor tolerancia, aquellos fototipos más bajitos que tenían menos capacidad de sintetizar melanina y por lo tanto de tener una protección endógena, ¿vale? Por lo tanto, súper indicados en toda la población, pero más indicados todavía en los fototipos bajitos, ¿vale? Va a proteger a nuestras células frente a la radiación solar, ¿vale? Por lo tanto, va a evitar que estas células se mueran y tengamos un envejecimiento precoz, va a disminuir la inflamación celular, que es tan nociva tanto para padecer cáncer como para envejecer, ¿vale? Va a disminuir el estrés oxidativo, pues por lo mismo, va a evitarnos que tengamos menos probabilidad de que estos radicales libres afecten a nuestro ADN y por lo tanto acabemos padeciendo cáncer. También va a disminuir este estrés oxidativo, que lo que hace es alterar a la célula y que la célula envejezca de forma prematura, ¿vale? Por lo tanto, nos está evitando el envejecimiento y este estrés oxidativo también tiene que ver mucho con la inflamación. Entonces, al bloquear este estrés oxidativo, también está bloqueando de forma indirecta la inflamación. Va a mejorar la respuesta inmune porque ya os he dicho que son inmunomoduladores y una de las cosas que provoca el sol es inmunosupresión. Por eso, cuando nos hemos pasado con el sol y nos hemos charramuscado, muchas veces lo que nos sale es un herpes peribucal. Y es por esto, es por la inmunosupresión que nos ha provocado el sol, ¿vale? También hay ciertas patologías autoinmunes, como puede ser la psoriasis, que la gente dice, es que mejoran con el sol. Claro que mejoran con el sol, porque es una patología autoinmune. Y por lo tanto, el sol es inmunosupresor y esta es la forma en la que va a mejorar la psoriasis, por ejemplo. Y luego inhibe el daño que va a provocar en el ADN porque va a bloquear a estos radicales libres y no van a conseguir llegar hasta el ADN y por lo tanto alterarlo. Tenemos muchos fotoprotectores orales ahora mismo, protección oral, pero bueno, yo os he traído aquí unos cuantos a modo de ejemplo para que veáis un poco qué es lo que tienen estos fotoprotectores. Bueno, el Liocare tiene una patente que es el Fairblock, que está basada en el extracto del Polypodium leucotomos. Está basado en este extracto, en la extracción y en la plantita en sí, de dónde la sacan, ¿vale? Esto es un helecho que de por sí, bueno, existe desde miles y miles y miles de años y lo que se ha visto es que tiene una capacidad protectora frente a la luz ultravioleta y reparadora, ¿vale? Es capaz de repararse a sí mismo para evitar que esa luz solar dañe el ADN y acabe provocando, en nuestro caso sería cáncer y en ellos pues otra serie de cosas, ¿vale? Que no tenga capacidad de vivir, ¿vale? Luego tiene también vitamina D, tiene zinc, tiene vitamina C, tiene magnesio, tiene otra serie de cosas que lo que van a acabar provocando es ser inmunomoduladores y antiinflamatorios, ¿vale? El disdin también es un extracto del Polypodium leucotomos, igual que el Liocare, es otro diferente, ¿vale? Tiene extracto de Camellia sinensis, vitamina C, vitamina E, vitamina A y vitamina D3. Esto al final volvemos a que son antiinflamatorios, son antioxidantes y también estabilizan las membranas y la matriz extracelular. Porque también sabemos que si nosotros con estos radicales libres alteramos la propia membrana, lo que vamos a hacer es que esta célula envejezca mucho más rápido o que incluso entre en apoptosis, ¿vale? Que no llegue al final de sus días, ¿vale? Lusmetic tiene también una patente que es el Nutrosun, que también es un extracto del Polypodium leucotomos, tiene extracto de pomelo, extracto de romero, extracto de hoja de olivo, que también tiene una patente que es el Oleactiv, hidroxitirosol, que es súper antiinflamatorio y es súper antioxidante, los polifenoles, que ya sabemos que son antioxidantes, la astaxantina, que también es antioxidante. Bueno, luego tiene una serie de extractos de flores. Al final tenemos un compuesto que es muy antioxidante y muy antiinflamatorio y por lo tanto responde bien a lo que andábamos buscando cuando buscamos una protección oral.
El Teavit Solar, que es el de Topicrem, tiene omega 3. Sabéis que los omega 3, aparte, entre muchas otras cosas, son muy antiinflamatorios. Tiene té verde descafeinado, que esto me ha gustado, ¿vale? Para no alterarnos. Tiene histidina, tiene astaxantina, luteína, licopeno, glutatión, que todo esto son antioxidantes y antiinflamatorios. Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc, manganeso y cobre, que todo esto forma parte de estas membranas y protegen a las membranas y a la matriz extracelular. Por lo tanto, tenemos una serie de complementos que van a ayudar a que nuestro fotoprotector, en aquella parte en la que va a fallar o que no va a conseguir llegar por mucho que más pongamos, estos lo van a recuperar, ¿vale? Por lo tanto, es un complemento a la fotoprotección tópica, ¿vale? Y hasta aquí un poco lo que os quería contar de los solares. Se me ha olvidado una cosa que sí que quería deciros. Cuando nosotros hablamos de SPF, ¿vale? La SPF nos indica el tiempo de exposición que ganamos. ¿Esto qué quiere decir? Os he hablado de la fotoprotección natural, que depende un poco del fototipo que tengas y la capacidad que tú tengas de sintetizar melaninas. Los fototipos más bajitos tienen una fotoprotección natural muy bajita, ¿vale? Es decir, si yo, que tengo un fototipo 2, me expongo al sol sin ningún tipo de protección, tengo que mirar cuánto tiempo tarda en salirme el eritema. Ese tiempo, que es mi fotoprotección natural, es lo que yo ya tengo, lo que me viene dado de serie, ¿vale? Ese tiempo lo tengo que multiplicar por el SPF, SPF 30 o SPF 50, ¿vale? Y me saldrán los minutos que yo le he ganado, porque los que yo tengo de nacimiento son 10. A partir de los 10 yo ya me quemo, ¿vale? Con este fotoprotector de 10 puedo pasar a 2 horas, 3 horas, dependiendo del fotoprotector que me estoy poniendo. Siempre y cuando me ponga la cantidad que toca, ¿vale? La cantidad que toca y lo reaplique cada 2 horas. ¿Por qué? Porque los filtros de los que os estaba hablando se van consumiendo y por lo tanto a las 2 horas se habrán consumido, ¿vale? Sí que es cierto que yo gano 4 horas, ¿vale? Un fototipo más alto puede llegar a ganar 12, pero siempre y cuando se vuelva a reaplicar el fotoprotector cada 2 horas en la cantidad que toca, ¿vale? Espero que eso sí que lo hayamos entendido, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo el tema de la fotoprotección. No sé si tenéis alguna duda, me queréis preguntar algo, mucho más. En el máster de dermocosmética lo vais a ver porque se os explica incluso pues, cómo desarrollar el fotoprotector, todo el tipo de filtros, demás. O sea, desgrana completamente y además, pues eso, aprendéis a formular los diferentes fotoprotectores, ¿vale? ¿De qué está compuesto nuestro máster? Bueno, pues en nuestro máster tiene 60 créditos, de una duración de 8 meses, ¿vale? Es semipresencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las clases son grabadas, ¿vale? Tenéis todas las clases grabadas y los apuntes. Los apuntes siempre tienen más contenido que la clase grabada. Lo que acaba entrando en el examen, por supuesto, es la clase grabada. Y además también tenéis las diapos. Y semipresencial, la parte presencial, ¿cuál es? La de las prácticas, ¿vale? Tenemos diferentes prácticas que no son obligatorias a asistencia para aprobar, pero por supuesto entendemos que para mí son necesarias y me parece como la parte más chula del máster y la más enriquecedora. Tenemos 100 horas de prácticas presenciales y teórico-prácticas, ¿vale? Y el equipo docente, pues para mí es lo más importante de nuestro máster porque tenemos un equipo docente súper bien formado, altamente reconocido en el sector, tenemos expertos de cada materia que os van a dar cada materia, ¿vale? La metodología, bueno, pues lo que ya os he dicho, es a base de unas clases grabadas en alta calidad y todo descargable en formato PDF. Tenéis una plataforma online que es súper intuitiva, donde aparte de todo esto siempre ponemos material extra. Hay muchísimo material extra. Y luego además todas las prácticas, si no podéis venir, las tenemos también grabadas para que las podáis ver todas las veces que queráis. Y si venís, también es interesante verlas antes para que tú ya te prepares tus dudas cuando vayas a ir a la práctica. Se hace una evaluación test después de cada módulo, ¿vale? Que no son difíciles, ¿vale? Pero tenemos que evaluar de alguna forma que estáis siguiendo la metodología y que vais a conseguir los resultados que nosotros creemos que debéis conseguir para enfrentaros a la práctica
en un futuro. Prácticas presenciales que están relacionadas pues, con cada módulo, ahora os enseño. Y por último, una realización del TFM, que suele ser una realización sobre algo de lo que ya hayáis visto, que os interese, ¿vale? Y sí que tenéis una última clase, yo siempre digo, no realicéis el TFM hasta que no veáis la última clase, porque ahí tenemos un profesor de la universidad